cine, cine, cine. Más cine, por favor. Más cine, por favor. Un podcast de Love for Musicals en YouTube, iVoox y Twitch. Cine y los sueños. Cine son. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine, por favor. Ese espacio donde nos solemos reunir unos amigos para hablar de cine. Ese cine que nos marcó, cine que yo digo con mayúsculas. Y esas películas que siempre apetece volver a revisar para tratar de entender y estudiar por qué nos impactaron y que con el tiempo se han convertido en cine de culto por una u otra razón. Hoy vamos a hablar de 2001, Una odisea del espacio. La película de Stanley Kubrick, que hasta 1968, cuando se estrenó, el cine de ciencia ficción se veía como algo escapista para películas de serie B, con escasos recursos, y no se les prestaba demasiada atención. Hasta que Kubrick, con 2001, descubría otra mirada hacia el género que se revelaba como una herramienta muy válida para reflexionar sobre un posible futuro, lejos de marcianos, invasores, monstruos antidiluvianos y catastrofistas de todo tipo. Para los que no conozcáis la película, como siempre, deciros que he estado averiguando y está disponible en las plataformas de HBO Max, Amazon Prime y Movistar Plus. Para hablar de la película nos reunimos, como siempre, Javier Jiménez de Sevilla. Hola, Javier. Hola, Paco. Muy buenas. Aquí estamos. ¿Qué tal? Paco Dol de Valencia y otros colaboradores del programa, como son Frederic Torres, también de Valencia. Hola, Frederic. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Paco? Bien, vamos a ver cómo va el tema. Y Óscar Salazar de Bilbao. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Que se declaran todos fans absolutos de la película. Por supuesto, gracias también a nuestro mago, que aunque no aparece en pantalla, es nuestra especie de HAL 9000 que controla y maneja la edición del programa en vivo para que las imágenes fluyan de una forma ágil y que a pesar de los posibles elementos e interferencias fluyan de la forma más asequible posible. Unai, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hablamos de 2001, una película de ciencia ficción que en realidad la ciencia ficción fue un género que prácticamente empezó con el cine. O sea, desde las películas de los años 20, Viaje a la Luna de Georges Méliès, o Metrópolis de Fritz Lang, King Kong, Horizontes Perdidos, Ultimátum a la Tierra, Planeta Prohibido, El Increíble Hombre Menguante, hay muchas. Luego hay otras un poco más oscuras, ¿no? Con una visión un poco más pesimista, menos de aventuras, como puede ser pues, Fahrenheit 451 o La Hora Final. Pero ya cuando llegamos al año 68 es cuando se estrena 2001 y se estrena El Planeta de los Simios, que dan un giro hacia cómo la gente veía el cine el género del fantástico de ciencia ficción. A partir de ahí ya llegan La amenaza de Andrómeda, Solaris, La naranja mecánica, Cuando el destino nos alcance, Almas de metal, y luego, pues eso, por supuesto, las que le influenciaron mucho a cineastas como fueron George Lucas con La Guerra de las Galaxias o Steven Spielberg con Encuentros a la tercera fase o ET, Ridley Scott con Blade Runner, muchas, pero todo el mundo reconoce que esta fue la película que les hizo plantearse el género de la ciencia ficción y querer contar cosas a través de este género. Volviendo a 2001, recuerdo que yo la vi en el año 68 cuando se estrenó y la vi en una especie de cineclub que se organizaba en el barrio en el que yo vivía, en plan de cineclub para estudiar la película y tal, y recuerdo que cuando se acabó la película salimos a la calle, una calle larga, y estábamos, la gente no se marchaba a casa, todo el mundo juntado en grupitos comentando la película y el monolito y los monos, y el monolito quién es, y es Dios, es una inteligencia, y bueno, se armó todo un montón de preguntas que dejaba la película abierta. Yo, por supuesto, dije, me falta algo y me fui corriendo a comprarme el libro para leer el libro que aclaraba algo más, aunque también dejaba mucho a la intuición o imaginación de la persona.
Ya, yo digo que eso, yo es que la vi en el año 68, que fue su momento. Luego ya ha habido ríos de tinta y un montón de comentarios sobre la película, pero, por ejemplo, con Oscar, que creo que eres el más joven de los que estamos aquí, no sé si tus padres eran novios o si se conocían todavía cuando se estrenó la película y claro, a ti te llegó ya de mayor. ¿Cómo descubres esa película y qué crees que es lo que más te impactó de ella? Bueno, de hecho, mis padres todavía no se habían conocido cuando se estrenó la película, aunque mi padre sí que la vio en el cine cuando se estrenó. Y claro, ahora porque tenemos acceso en las plataformas, en el vídeo, tenemos acceso a todas las cosas, pero cuando yo era pequeño había que esperar a que las películas las dieran en la tele. Entonces yo la película la conocí primero por las referencias de mi padre, que eran muy escuetas, porque él de lo que se acordaba era del viaje a Júpiter y de HAL 9000 y que trata de asesinar a los astronautas y no recordaba nada más. Entonces yo la película, más de esto sí que me acuerdo porque fue un verano en vacaciones, la vi el 31 de julio de 1995 en la 2, qué grande es el cine de José Luis García, en un televisor de blanco y negro que había en el pueblo. O sea, la primera vez que vi 2001 la vi en blanco y negro. Madre mía, lleva una tele. Con esto lo digo todo. Y sin embargo, como yo solo iba con la idea de la parte del viaje a Júpiter, claro, el amanecer del hombre fue todo un descubrimiento porque, vamos, no tenía ni referencias. Ese viaje a la luna que hay en el segundo bloque de la peli, pues es como hipnótico y mágico. Además, es una cosa muy curiosa porque van a la luna pues como si lo haces todos los días, ¿no? Que tú estás flipando viéndolo y el tío se va echando una siestecita porque es un coñazo de viaje. Y luego lo que me flipó absolutamente es toda la parte final cuando Bowman ya va de Júpiter hasta el infinito y más allá, ese viaje psicodélico con esas luces, incluso en un televisor en blanco y negro me dejaron flipado, y todo ese final en la habitación que se ve él a sí mismo, claro, imagínate con 15 o 16 años, ver eso después de toda una vida queriéndolo ver, pues flipas en colores. Y así fue como la conocí. Luego ya por suerte, pues cuando salió en vídeo me la compré en vídeo, cuando salió en DVD me la compré en DVD, cuando salió en Blu-ray me la compré en Blu-ray y me la he ido viendo ya como hay que verla más veces. Ahora solo me falta que la reestrenen en un cine y verla bien. En pantalla. Y si pudiera ser en Cinerama, como se hizo. Hombre, claro. Sí. A ver, Frederic, tú, por ejemplo, tú, si la película, aunque se estrenó en el año 68, la película era 2001, y en el año 68-2001 se veía como algo, uff, vas a ver, y eras más joven y decías, el 2001 está muy lejos. Pero ahora que el 2001 ya queda muy lejos, muy atrás, ¿cómo crees que la película ha llevado el paso del tiempo, el peso del tiempo? Bueno, en el caso de 2001, que no es el único, porque hay series, por ejemplo, de televisión como Espacio 1999, que yo vi en su momento también, al mismo tiempo que descubrí 2001, con carácter de estreno, gracias al éxito de La Guerra de las Galaxias en aquel momento, que compartía efectos especiales a través de John Dykstra, que trabajó tanto en 2001 como La Guerra de las Galaxias. Y claro, como rezaba el cartel en aquel momento, decía George Lucas que técnicamente pueden ser comparadas, pero bueno, personalmente él creía que 2001 era una película superior. Para mí, ya no es que me declare un fan absoluto de la película, sino que es mi película favorita, es la película que acompaña toda una vida, pues es la película que me abrió los ojos a otro tipo de cine. Como estáis comentando, bueno, yo iba alucinando, vamos a decir, a lo largo del visionado de la película, pero cuando llegas al final, pues bueno, en mi caso, como la mayor parte de la gente, me quedé descolocado y eso me picó la curiosidad y quise ver la película una y otra vez hasta entenderla. Tuve que recurrir a la literatura, como estabas comentando tú antes, a la novela de Arthur C. Clarke y también al cómic de Jack Kirby en concreto, que aquí tengo la versión norteamericana, gigante, que de alguna manera pues me explicaron un poco la película. En cuanto a la pregunta específica que me comentas, hombre, es una película
que yo creo que está muy trabajada en ese aspecto porque he hecho la prueba con mi hijo, con amigos, y creo que aguanta bien el paso del tiempo porque hay un estudio, a pesar de muchos fallos y de algunos vaticinios que no se han cumplido, como el tema de la base lunar o cosas como las que comentaba Óscar, que bueno, ya se utilizaban las lanzaderas para ir a estaciones espaciales o directamente a la Luna, como quien coge el AVE hoy en día, y eso pues no se ha llegado a materializar, ¿no? Hay algunos fallos también en otro tipo de cuestiones, porque Bowman anda por ahí sin casco a veces en el espacio y eso es un poco perjudicial para la salud, pero en general el diseño de producción de 2001 es monumental. Yo algo que no me explico es cómo una película de estas características se pudo llevar a cabo, porque es una película comercial. Bueno, al cabo de los años ha ido recaudando, pero realmente el personal se quedaba muy pasmado al encontrarse con una película tan trascendente, porque intenta explicarlo todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con ese monolito enigmático. Y yo creo que el paso del tiempo, precisamente gracias a los enigmas que plantea Kubrick, ha aguantado bien y sigue aguantando bien, porque continúa experimentando en gente que la ve, que la considera una película prácticamente actual. Es decir, todo ese ambiente que se ve en la nave, en la Discovery, que es blanco, higiénico, de características hospitalarias, por decirlo así, que es realmente el que tienen, como se está viendo ahora en la imagen, el que tienen las naves espaciales hoy en día. Es una película muy visionaria en ese sentido y muy acertada, ¿no? Porque todo esto realmente sigue causando un impacto en la gente. Es una película que, bueno, si la ves en pantalla grande, como fue mi caso, me quedé absolutamente colapsado. Como decía McLuhan, Oscar la vio en el peor de los casos, y si en blanco y negro y en una televisión te transmite todo lo que te logra, lo que pretende transmitir, pues realmente es que está conseguida y está bien hecha. Entonces, yo creo que aguanta muy bien. El monolito que estamos viendo ahora en pantalla me parece un logro absoluto, porque plantea un enigma de tal calibre que cada uno puede interpretar la película a su manera y del modo que quiera, desde interpretaciones cercanas a la religión, al cristianismo, cualquier circunstancia semejante, a interpretaciones de cualquier tipo. Pero es un clásico que sigue vigente de todas. Y luego yo creo además que tiene un truco muy peculiar que se titula 2001. Tú la ves ahora, sabes que hay cosas que no se han cumplido, pero así todo te abstraes. Y sigue siendo el futuro, sigue siendo nuestro futuro. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que sí que consigue transmitir Kubrick, porque se titula 2001 porque se tiene que titular 2001. De alguna manera, sí. Pero te abstraes completamente de la fecha. Yo creo que la fecha, claro, aparte, no es, podría haber sido 2000, perdón Paco, pero pone el 2001 por eso precisamente, para decir, bueno, del 2000 para adelante. Sí, el segundo milenio, vaya, sí que puede pasar. Pero yo creo que sí, creo que estoy diciendo. Yo creo que la película aguanta muy bien el paso del tiempo, porque Kubrick siempre es una persona muy detallista en todas las maquetas, en todo el diseño. Estuvieron con los de la NASA, o sea, está todo súper estudiado, y cosas que no estaban en su momento, que ya aquello como que lo vaticinaba. En ese sentido, no se ve que la película haya envejecido. Pero yo lo que te preguntaría, Javier, esa película no ha envejecido para nosotros, pero para tú que tienes contacto con la gente más joven, que das clase a adolescentes, acostumbrados al TikTok y a ver las cosas por dos, ¿tú crees que esa película la pueden aguantar o les gustaría o entrarían en ese tipo de cine? A ver, yo creo que en general es una película difícil de entrar. Es decir, Frederic ha dicho que sí, que lo ve con su hijo y con gente de nuevas generaciones. Siempre que estés dispuesto, sí. Porque además es una película que, aunque tiene un tempo pausado y tal, yo creo que te fascina desde el principio. Pero ese tempo pausado, y además, sobre todo, con mucha presencia de imagen, sin diálogo, sonido, música, imagen, eso al
joven de hoy le resulta muy difícil de entrar, creo yo. Otra cosa es que esté dispuesto. Pero claro, para estar dispuesto tiene que haber un paso previo de voluntad. Porque efectivamente, como habéis dicho, yo creo que la película ha envejecido muy bien. Yo hago siempre el ejercicio de verla, de tratar de ver otra vez cuando la preparamos y tal, con ojos nuevos, ¿no? Decir, como si no lo hubiera visto. Entonces, no cae como otra serie, o incluso Espacio 1999 que decía Frederick, el diseño del vestuario, no ya los trajes espaciales, sino donde se mueven ellos cuando es muy atemporal, o sea, son corte recto, puede pasar en cualquier momento, en el presente, en el pasado, en el futuro, no los peinados igual son muy asépticos, la frialdad del comportamiento, tal, entonces no hay ningún asidero temporal que te despegue, pero sí que ese tiempo, ese hilo argumental muy fino, que no es una película narrativa que vayan pasando cosas y que sino que va un poco por episodio, es una forma de narrar un poco, creo yo, lejana al público actual, vamos, al joven con el que yo me muevo, que lo lleva a avión ciertamente corto y va 2 veces al servicio porque no se aburre y no sé cuánto, pues podéis imaginar el panorama. Otra cosa es que yo la recomiende. Yo todas las películas que vemos aquí entiendo que la tendría que ver todo el mundo porque son súper recomendables y además creo, sinceramente, que una vez que se le da la oportunidad, como digo, tú te sientas con ojos nuevos a ver 2001 y dices, voy a no tener prisa, vamos a esperar a dejarme que me fascine y te fascina. O sea, es una película que te capta. La duración, que ahora mucha gente se quejaba. Es que las películas son muy largas, las películas duran y la gente, y sin embargo no, últimamente se están haciendo películas largas, películas que son 2 horas y media, como es el caso de esta, y que la gente se las come, pero sí, bien. Sí, entonces, sí. Y esta es lo que decías tú, tiene un tempo. Creo que el viaje final con todo la borrachera de colores y el salto como en el tiempo, que creo que son 10 minutos lo que dura, o sea, no sé dónde leí también que si la película dura 2 horas y media, de 2 horas y media hay 40 minutos de diálogo. Sí, hay muy poca palabra. O sea, entonces, en el arranque, que no hay nada, y las naves danzando con el Danubio azul, no hay nada tampoco. O sea, y van dando pinceladas, el diálogo justo, está además, muy bien además es un diálogo muy prosaico. O sea, quiero decir, es como en plan, dame la hora. O sea, que no es que sean diálogos muy... Te dan 2 pinceladas de información que te hacen falta, pero simplemente es la vida normal, ¿no? O sea, que incluso hasta podía haber prescindido de ellos probablemente. Lo que pasa que igual le dio miedo a terminar haciendo esa peli muda que probablemente tenía en la cabeza, ¿no? Es que la llamada, lo que tú dices, la llamada que hace a la hija, hola, ¿está mamá? No, ¿qué tal? Eso es una cosa de como si está llamando por teléfono, lo que dice también Frederick, ¿no? Que se ve como una habitualidad, vamos, voy a hacer una llamada de teléfono y llama por teléfono, oye, ¿qué tal estás? Pues nada, bien aquí, ¿y tú qué tal? Pero claro, ahí se ve en pantalla la niña chica. Claro, pero eso en el año 68 estás viendo una videollamada, cuando entonces ni teléfono móvil, nada, pero videollamada y en color, cuando las televisiones eran todavía en blanco y negro. Claro, en su momento aquello decías, me acuerdo cuando vi, no me acuerdo, una película, creo que era de Rock Hudson y Doris Day, que se ve que estaban en la cocina comiendo y estaba viendo la televisión era en color y digo, alá, qué mentira han colado. Digo, ¿cómo va a haber una televisión en color en la cocina? Pues es igual, o sea que esto, la película sí que, también es lo que comentaba Frederick, que habían cosas que dices, no se han llegado a realizar, pero habían otras muchas cosas que en aquel momento no estaban generalizadas y que el tiempo las ha normalizado, ¿no? O sea, lo que decíamos, el horno de microondas que sale, lo de la videollamada, lo de los alimentos procesados, o sea, hay un montón de cosas que lo ponía y lo veías y decías, madre mía, esto, y luego, pues, el tiempo sí que le ha dado y no suena raro, no lo ves y dices, qué mentirola, no, o sea que... En ese sentido, creo yo, fíjate que sería más fácil entrar en la película ahora porque solamente te quedarías con la fascinación de la historia, porque no hay nada chocante, que me imagino que en el 68, tú que la viste en el 68, eso, veo una videoconferencia
eso sería verdadera ciencia ficción. Ahora mismo eso no le supone a nadie ninguna sorpresa. Casi nada de lo que termina la llamada, termina de poner $1,30. Y de, madre mía, o sea, el precio como que se pagaba, tarjetas, o sea, algo que hoy en día... Es que, a ver, la definición realmente que hacía Kubrick, de lo poco que habló en su momento, cuando le preguntaban sobre todo por el final, etcétera, o qué era el monolito, él venía a decir que había que dejarse llevar y que la película era una experiencia sensorial. Entonces, claro, en ese sentido hay muchas cosas que, como decía antes Oscar, es un cineasta muy meticuloso y la documentación es enorme. Entonces, claro, tienes que fallar en algunas previsiones que la NASA no llevó a cabo, pero hay muchísimas otras, como las que estás diciendo tú, Paco, que se llevan a cabo y se ven casi con una normalidad que permite introducir al espectador actual, como estaba comentando Javier. Ahí, claro, ya depende de la disposición, porque Kubrick habla de una experiencia sensorial en unos tiempos en que la gente iba al cine. El adolescente de hoy en día también va al cine, pero son películas que tienen un ritmo diferente y esta película tiene un ritmo deliberadamente lento. Es algo que me chocó también mucho en su momento y en el momento en que yo vi la película, el cine todavía era muy lento, porque hoy en día incluso La Guerra de las Galaxias, el episodio 4 de Star Wars, por hablar en idioma actual, es una película que la gente joven la ve mal porque son planos demasiado largos, una película lenta, por decirlo de alguna manera. 2001 supera con creces esa lentitud, es decir, ahí hay un efecto que tú tienes que captar desde el principio. Claro, eso se lleva muy mal con la tecnología inmediata que hoy en día utiliza la gente joven. Y que la tecnología en realidad es una parte muy importante de la película. Una parte que claro, la película te está diciendo todo lo que nos está viniendo todo y eso para el espectador de ahora, para el espectador de la época decía, madre mía, esto no podrá ser, esto será, hombre, y dices... Sí, pero para el espectador de ahora, el baile de las naves, ya te digo yo, vamos, ya nada más que el arranque, 10 minutos o no sé cuánto dura el arranque de sonido con la pantalla en negro, sin nada, que es un poco que te quede diciendo, ¿esto qué es? ¿Me he equivocado de sala? No, pero a mí eso me recordaba el Encuentros en la tercera fase de Spielberg, que también empieza en negro y pegas el salto de... O sea, pero aquí no hay nada. O sea, aquí en la pantalla en negro, un sonido no sé cuánto, y de pronto Metro Goldwyn Mayer, pum, y empieza El amanecer del hombre. Y dices, ostras, o sea, que la película no había empezado, entonces ¿esto qué es? Que eso, y luego pues, las naves, el bolígrafo, tal, un colega de TikTok dice que yo, otra cosa. Pero de todas formas lo estamos viendo mucho con la perspectiva de ahora, ¿eh? Esa pantalla en negro, el ruido, te mete en la película y lo de las naves que estamos diciendo, porque claro, ahora ya estamos acostumbrados a ver imágenes del espacio que también tienen otro ritmo. Pero si nos ponemos en el año 68, esas imágenes no existían. O sea, no habíamos llegado a la Luna, no se habían sacado fotos de la Tierra completa desde el espacio, en color, o sea, todo eso se lo tuvieron que inventar para la película. O incluso Frederick, que decía, ¿no?, lo de que había cosas en las que no se había acertado, ¿no? Pero yo creo que las cosas en las que no se ha acertado no es por demérito de Kubrick o de Clark, no, es por demérito de la carrera espacial. Porque porque se interrumpió. Claro, todo el mundo pensaba, ¿no? Oye, después de la Luna, Marte, y después de Marte, bases en el espacio y tal, ¿no? Llegamos a la Luna, 3 misiones y el dinero se fue para otro lado. Exacto. Sí. Es sencillamente una cuestión de no cumplimiento de expectativas, por decirlo así, pero que estaban ahí, estaban las lanzaderas, lo que es la nave, por decirlo así, internacional que está montada, ¿no? Orbitando la estación internacional, viene a ser lo que sería pues, la rueda famosa que sale en la película con el ballet musical que Kubrick monta, que también es muy arriesgado, que es una cuestión que yo creo que también tenemos que comentar, porque el uso de la música clásica, además de ofrecer un contrapunto
enorme con las imágenes que estás viendo, que como estáis comentando, en aquel momento impactaban a un espectador que no sabía que el hombre iba a llegar a la luna y que no tenía esas imágenes. Claro, si a todo eso tú le añades una explicación trascendente del origen de la raza humana, etcétera, pues claro, es que Kubrick es un director con una cosmogonía propia y cada película que te hace es un mundo y eso es algo que impacta muchísimo en el espectador, ¿no? Entonces, sí, los medios van cambiando, lo que hablábamos antes con Javier, que hoy en día se utiliza TikTok, es muy inmediato, o claro, si vas al cine, el cine es otra cuestión. Yo ya digo, en mi caso, me afectó porque me impactó tanto ese ritmo lento, la trascendencia de la película, que es muy desigual. Es decir, para mí es una obra maestra, es mi película favorita, pero reconozco que es una película muy desequilibrada, porque la trama del monolito va por un lado, luego hay un corte sobre el tema de la tecnología y la rebelión de la inteligencia artificial, que está plenamente de moda hoy en día, fíjate tú, del año 68 a la actualidad, y ese corte dura 1 hora y pico hasta que se vuelve a recuperar el tema del monolito, que se queda como aparcado, por decirlo así. Es como... Es lo que decía Óscar, es que estamos hablando de una película, pero es que son 4 películas. Sí, son varias películas en una. Sí. De todas formas, todo eso que decís, yo creo que eso obra en mérito de la película, porque efectivamente el espectador actual, yo vuelvo a decir, yo trato de verla con los ojos actuales, estamos totalmente acostumbrados a ver, o sea, ya la sorpresa de las naves espaciales no es, la sorpresa de la rueda tampoco, ya no hay sorpresa en el sentido tecnológico y sin embargo, la película sigue siendo fascinante. O sea, a mí, claro, es que, Javier, el diseño del monolito, solamente el diseño del monolito, es algo que todavía yo sigo pensando. A ver, no sé cómo se le puede ocurrir a alguien hacer una imagen neutra de ese calibre para que todavía hoy el espectador que entra en la película se quede impactado. Es que lo veo un acierto. Porque, claro, yo lo veo un acierto porque... Es tremendo, claro, es un acierto total. Es que yo me acuerdo, que igual vosotros no estáis de acuerdo conmigo, estoy acordando de la película Señales, la de el Shyamalan que yo cuando me vi el muñequito por aquí, el extraterrestre, esto no me lo creo, o sea, prefiero que lo deje a mi imaginación, pero y es lo que dijeron, dice, no sé con quién lo habían comentado, creo que fue con Carl Sagan o algo así, que dijeron, vamos a ver de poner un extraterrestre, porque ellos querían ponerlo de la vida extraterrestre, dijeron, es que si hubiera gente en otros planetas, no serían para nada como esto. Entonces, no podéis poner algo porque no tiene por qué parecerse a lo de aquí. Entonces, el meter el monolito, que es algo, lo que dices tú, neutro, vale para todo. Entonces, a mí ya me deja... y además, es que es un concepto... Claro, de la naturaleza agreste, que está llena de curvas y tal. Y es ahí todo recto. Claro, es matemático, es una cosa absolutamente... demencial, claro, es incomprensible para los humanos, pero también para el espectador, y eso casi te iguala, ¿no? Con la famosa elipsis que hay entre el hueso y la nave espacial, que bueno, que es la elipsis más famosa, creo yo, de la historia del cine. Claro, es que todavía estás en la misma situación, porque tú estás viendo el monolito y no sabes qué es el monolito. Claro, quieres tocarlo, quieres oírlo, quieres olerlo, ¿qué es eso que hay ahí? Lo que decía Óscar, dice a mí, la parte del principio de lo del amanecer del hombre, eso no lo sabía. Y si te paras a pensar, está tan bien contado. O sea, que creo que tú lo ves y lo ves y lo ves. Pero luego si te pones a mirar que es el mono que está solo, que ves que está comiendo hierbas, que ves que los animales van a comer las hierbas y aquellos apartan a los animales, que de repente descubren el arma, que de repente matan al animal y descubren cómo pueden comer otra cosa que no sea... O sea, está puesta toda la evolución de una forma y sin mediar una palabra. O sea, a mí me parece una parte que esa creo que es la parte más comprensible para todo el mundo. Y de todas formas, lo que decíais de poner un hombre o de, ¿no? En realidad, pues lo que comentábamos, ¿no? Kubrick no compró un único relato de Arthur C. Clarke, compró 6 y fue desestimando relatos hasta quedarse con el del Centinela, ¿no?
con el centinela en el abstracto, no con el monolito que sale en el centinela, sino con la idea de esa inteligencia superior que ya vendrá, ¿no? Que es muy, muy Clark. Pero sin embargo, mientras estaban haciendo la película, que se juntaron y Kubrick iba haciendo el guión y Clark iba escribiendo la novela, en realidad la película iba por otros derroteros y de los 5 años que se tiraron haciéndola, también parte de que he leído por ahí en algún sitio, parte de que acabe como acaba, es porque se les acabó el dinero y dijeron, bueno, hasta aquí, ¿no? Y ahí es donde estaban todas esas discusiones que comentaba Paco de si esa habitación en la que está Bowman al final, que es un zoológico donde le tienen los extraterrestres, ¿no? Pues querían que salieran extraterrestres, que el monolito no fuera el monolito, que fuera un ser de luz, que un montón de cosas que tenían en la cabeza y que al final se desestimaron o por falta de tiempo o por falta de dinero y al final fue un pues hasta aquí, ¿no? Y por Sí, eso pero estas cosas... La película además es que tenía otro final, que al final lo quitó. Luego también leí que pensaban terminar con la escena de los monos y el monolito. O sea que tuvieron, y hasta incluso después de estrenada, Kubrick le cortó, creo que fueron 19 minutos de película. Y bueno, además, que claro, que nunca veremos la edición del director, porque Kubrick es de los que cuando corta una cosa, la mete en un cuarto y se junta con el cuñado para pegarle fuego para que por eso en ninguna película de Kubrick no hay ni extras de fragmentos desechados, ni extras de ningún tipo de nada. Entonces, igual que el vestuario, o sea, hizo que se pegaran fuego todos los trajes de los monos, los decorados, porque decía que había visto que creo que era en Planeta Prohibido, habían utilizado los decorados de Planeta Prohibido en varias películas de ciencia ficción. Y el robot de Planeta Prohibido sale por ahí. Y esto con mi película no va a pasar. Fuera todo, echado a tomar viento y chimpún. Entonces... Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que, o sea, cuando decías lo del montaje del director, claro, normalmente cuando estamos acostumbrados a ver otros montajes del director es porque los cortes o los cambios los había hecho el estudio, ¿no? O la productora. Kubrick, como se los hacía él mismo, pues es que el montaje del director ya es el que es. Y si lo ha quitado es por algo. Sí, pero tienes a Ridley Scott que hace 14 montajes de director de Blade Runner. O Coppola con Apocalipsis Now. Pero bueno, lo de Scott es... Porque yo creo es otra cosa. Que porque no sé si os habéis fijado cada vez que sacan una versión nueva, ¿no? Cuando ves Blade Runner del año 82, Blade Runner del 91 y sale en la presentación y dice, bueno, vamos a ver esta película. Este montaje es una mierda, pero os lo pongo, ¿no? O sea, parece que los hace como para sacar dinero, que la aburren hasta el mismo. Sí, a mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de Kubrick, que Kubrick hace esta película, pero en realidad, antes, Kubrick, la película que había hecho antes era Teléfono Rojo, que para mí Teléfono Rojo está muy bien considerado y tal y cual, pero yo como para que le dieran carta blanca para que hicieran lo que quisiera. Aquí me he ido yo. No, ha ido Frederick. ¿Has ido Frederick? Vale, bueno, pues a ver, que vuelve Frederick, te esperamos, contamos contigo. A mí, más que carta blanca, que dices tú, a mí lo que más me llama la atención es que le permitieran estar tantísimo tiempo haciendo una película. Y sin dejar entrar a nadie, o sea, que creo que... encerrado, haciendo, y venga a tirar de dinero y venga a tener contratiempo y seguir tirando dinero durante un montón de tiempo sin ver el resultado, porque vale... Te puedes imaginar, mira, sí, vamos a hacer Cinerama, toma, ahí tienes dinero, tú la vas a hacer, tal, pero más de 4 años en la producción y en la edición es una excepción, que eso, que sí, que la película anterior, como tú dices, había dado dinero, pero a mí lo que me plantea, que lo está diciendo Frederick al principio, ¿no? Lo de las películas, cuando las seleccionaba y trataba, a mí la sensación que me da no es que cada vez que trata de hacer una película es la película, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo esta, con Clark siempre decía lo de vamos a hacer la proverbial buena película de ciencia ficción, ¿no? Pero Teléfono Rojo es una comedia, esta es, ¿no? La Naranja Mecánica es una peli de crítica social, la Chaqueta Metálica es la película de guerra, ¿no? Le saldrá mejor o peor, o se puede estar de acuerdo con que lo hace, ¿no? Pero siempre trata de hacer la película del género ese que ha escogido. Y claro, va a muerte. Los 5 años, 7 o los que le haga falta. Sí, pero y le dejaban. Exactamente, el tema es que le dejaban y que muchísimo tiempo, porque
porque, vale, ya a partir de ahí, como se conocía, bueno, pues tú te vas haciendo, pero aquí era una inversión en un proyecto muy arriesgado y es mucho tiempo, ¿no? Es muy sorprendente, visto además luego el resultado. O sea, que es que os imagináis los productores si llegan a ir viendo, o sea, el estudio, la Metro, si llega a ir viendo lo que iba haciendo, decía, ostras, esto no tiene ni pie ni cabeza, esto, ¿cómo te vamos a dejar? No, pero se ha fumado. Exactamente, ¿no? No, y es que además dice, sí, hacemos esta película, Cinerama, era una apuesta, porque el Cinerama también era algo nuevo, era algo para los que no la gente joven, Cinerama se proyectaba la imagen en 3 pantallas, o sea, había 3 proyectores que proyectaban una imagen que cuando la veíamos como una única imagen. Entonces, claro, eso le daba una dimensión de campo brutal y para el espectador era algo nuevo, ya no era el Cinemascope, era mucho más que el Cinemascope, que también comentan que si había tenido mucho público, porque al principio la película no tuvo un tirón de pantalla muy bueno, estuvieron a punto de quitarla y todo, pero luego poco a poco empezó el público a ir y también dicen, ¿fue porque les gustaba la película? Fueron muchos, pero a todos los que fueron les gustó, porque mucha gente también iba a lo mejor atraída por el tema del Cinerama, y que lo que hemos comentado todos, ¿no? Que la película en realidad es hipnótica. O sea, alguien la definía como una ópera, porque es que en realidad es como una ópera musical, o sea, es que es música e imagen, y el diálogo es casi lo que decíamos, ¿no? Algo secundario, para que no te creas que te han puesto una película muda con un disco de fondo, aunque la película es que es una película que es, como decíamos antes, como estaba comentando antes, muy descriptiva, es una experiencia sensorial y en ese sentido es claro, por eso hablaba antes del tema de la música clásica, que, bueno, música clásica entre comillas, porque también hay música contemporánea utilizada sin permiso, porque música en aquella culta, época, digamos, entonces. En aquella época, claro, el no emplear a un compositor en una película era algo que los productores no asimilaban, ¿no? Y respecto a la producción de la película, que, bueno, la confección del guión y al diseño, etcétera, que comentaba antes Óscar, tuvo muchos años, ¿no? de preparación. Pero Kubrick, por ejemplo, tenía en la cabeza emplear a Carl Orff, el compositor de Carmina Burana, en un principio, parece ser, para lo que era la banda sonora de la película. Lo que pasa es que Carl Orff, pues parece ser que no lo vio tan claro y a partir de ahí quería emplear, ¿no? O tenía en la cabeza pues una serie de temas de música clásica. Así hablaba Zaratustra para la obertura. De hecho, pues al final cuando le obligaron a elegir un compositor que, bueno, pues como había trabajado con Alex North en Espartaco y le había dado unos resultados, pues, vamos a decir, espectaculares para nosotros y buenos y aceptables para Kubrick, pues se grabó la banda sonora con un Alex North que estaba bastante perjudicado de salud. No sé si me oís o sí. me no, se te ha quedado la imagen un poco congelada, pero oírte te oímos. O sea que no vale. sé si es sigue que hablando. tengo la imagen completamente congelada, por eso Sí, lo digo. pero te oírte te oímos. O sea, como además ahora Nadie está poniendo imágenes. una está poniendo imágenes de la película, sigue hablando, que mientras eso seguimos. Pues estaba en muy malas condiciones el hombre porque tenía unos dolores de espalda horribles. De hecho, acudía a la grabación el compositor Alex North en ambulancia. Y bueno, pues el tema central, por ejemplo, es muy elocuente al respecto porque es muy parecido a Así hablaba Zaratustra. Es como si Kubrick dijera, vale, pues si no me dejáis emplear lo que tengo en la cabeza, como es, por ejemplo, la obertura de Richard Strauss o el Danubio Azul de Johann Strauss, que no son parientes, mucha gente todavía sigue liada con estas cosas, pues voy a utilizar algo que se le parezca muchísimo. Lo que pasa que luego, pues bueno, esta historia no sé si es muy conocida o no, pero el compositor Alex North se encontró con el estreno en Nueva York, con el preestreno, sin que nadie le avisara, con que su música se había eliminado por completo de la película y Kubrick pues no tuvo el detalle o no tuvo el arrojo, o como quieras llamarlo, o la educación simplemente, de llamarle y decirle, oye, mira, al final
me he salido con la mía, voy a emplear música clásica y tu música pues se ha quedado fuera del montaje de la película, aunque previamente... Frederic, intenta salir y volver a entrar, que me Vale. parece que ahora ya eres hasta Ni te la vemos. imagen se ha perdido. Ni el sonido. O sea que- No, No, el sonido sí, sí. pero no el te sonido vemos. sí, pero la imagen la hemos perdido aquí. O sea que mejor Hasta volver a luego, entrar a ver. Lucas. Vale, hasta ahora. De todas formas, yo creo que el tema de la música clásica es un claro ejemplo de música temporal, que creo que lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Que al final los montadores necesitan música para poder tener ritmo en el corte del montaje y, claro, en una película que no tiene diálogos, más todavía. Entonces, a mí siempre me ha dado la sensación que es más cuestión de pues que al final te acabas haciendo el oído a la música que has puesto y nada va a sonar igual que lo que has escuchado 800 veces o 900 veces mientras montabas la película, ¿no? Pero fíjate que yo creo, vamos, no sé el origen de utilizar una partitura u otra, no lo sé, pero yo creo que el uso de la música clásica es lo que convierte, o es un factor más de lo que convierte a la película en una película atemporal, ¿sabes? Es decir, que suene El Danubio Azul, que es una pieza súper conocida y con una especie de ballet y tal, te da una temporalidad. Hay piezas de música clásica oculta, porque aquí también el Ligeti, que bueno, no es clásico en el sentido estricto, que se quedan ahí colgadas en el tiempo y como pertenecen al inconsciente colectivo, yo creo que es un factor más de la fascinación de la película, vaya. Sí, de hecho, bueno, este libro que ha publicado hace poco Tim Griffin de John Williams, ¿no? De la biografía, yo creo que Williams en uno de los capítulos hacía un comentario, ¿no? Diciendo pues eso, a la magnificencia de esa música en esta película. Yo, de hecho, hay dos opiniones, ¿no? El usar música que ya conoces puede ayudar a que te salgas de la película porque la tienes asociada a otro contexto y la conoces demasiado, o en un caso como este, que estás viendo unas imágenes que flipas, también le dan naturalidad a lo que estás viendo, ¿no? Lo que decías tú, esas naves moviéndose, que sí que es como un baile de naves, de esferas, pues es un vals. Y qué mejor que coger un vals que conozca a todo el mundo, ¿no? No sé, incluso leí por ahí que lo de Así habló Zaratustra, que también el libro de Así habló Zaratustra, el argumento también va un poco con lo que el tema de la película iba. Entonces, no era por casualidad. La búsqueda de Dios y de... Sí. Pero vaya, yo creo que hay dos temas de música clásica en el cine que es imposible desligarlo de... Una es el Así habló Zaratustra y el mono dando golpes con el y otra es la cabalgata de la Valquiria de Apocalipsis Now, que es lo mismo. Sí, te voy a poner... Tú escuchas la cabalgata, o a mí por lo menos me parece... Bueno, o el Guillermo Tell de Rossini y el Llanero Solitario. Bueno, sí, pero la escena de los aviones sí. y el tan, 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 y aquí igual el tan, tan, y los golpes y el sol... Pues con el uso del Danubio Azul, la verdad es que es una cuestión también muy arriesgada porque emplear un tema musical que todo el mundo puede reconocer en una secuencia de unos efectos especiales de un coste millonario, la verdad es que es una decisión arriesgadísima, porque la gente le podía haber dado por reírse de aquello o por no aceptarlo de una forma... de la forma en que el director quería, porque, claro, es una decisión que realmente los productores estaban asustados. Kubrick lo tenía claro porque, de hecho, pensó en emplear el Scherzo del Sueño de la Noche de Verano de Mendelssohn en un momento dado. Le pidió a Alex North componer algo parecido a eso también, o que se asemejara. Y antes de que los productores le aceptaran la propuesta y le dejaran emplear la música que él tenía pensada, que bueno, se alarga también a la suite del ballet Gayané de Aram Khachaturian, o, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la música más contemporánea de Giorgio Ligeti, a quien no le pidió permiso para emplear su música, pero que bueno, que como la película había tenido ese impacto, pues el compositor tampoco fue a pedirle explicaciones ni a demandarle
ni a nada que se le pareciera, pero que es una decisión arriesgadísima. De hecho, hasta ese momento el papel de la música preexistente se circunscribía a lo que hemos hablado siempre en el tema de la música, ¿no? Los theme tracks para ambientar un poco el rodaje y más o menos ver por dónde irían los tiros a la hora de componer la banda sonora original de una película. Y en este caso, pues la decisión está tomada desde un principio. Lo que pasa es que al director no le acaban de dejar hacer aquello que quería, ¿no? De hecho, lo que me llama la atención es que yo uso... no sé si me equivoco, pero no sé si esta es la película en la que de repente empiezan a ponerse la música clásica, porque yo creo que se ponía, pero, o sea, también recuerdo, no sé si dijeron, era de, ¿cómo se llama? El que compone para Vicente Aranda, el Roquebaños, no, Roquebaños no, José Nieto. Carles Cases, creo que decía que de repente que dijo, se dio cuenta el director que si pongo música clásica, que ya no hay que pagar derechos, se ahorra el compositor y tal, No, pero mucho anterior, o sea, lo de meter música clásica, temas de música clásica en el cine, yo, claro, luego hizo La Naranja Mecánica, que también algo más recurrente, pero yo creo que no era algo que había sido muy habitual. Claro, es por eso digo que se la casi... juega muchísimo porque son temas además muy icónicos. Así habla Zaratustra de Richard Strauss, la obertura. Además, como estabais diciendo antes, tiene ciertas concomitancias, guarda una cierta semejanza argumental, porque yo creo que, a ver, en todo proceso de creación se van descartando ideas en el guión y tal. Yo creo que Kubrick sí se quedó satisfecho con el final de la película, por lo que hablábamos antes al respecto de haberse quedado sin dinero, sin presupuesto. Lo que me extraña es que llegara hasta donde llegó con el presupuesto que tenía, porque yo vuelvo a repetir que me resulta inconcebible esa película. No entiendo cómo le pusieron el dinero para con ese ritmo lento y con ese argumento. Y viniendo de donde venía, que no venía de haber hecho La Guerra de las Galaxias. Exacto, no era ningún Spielberg del momento, ni venía de un exitazo. Y la película sigue resultando muy experimental, ¿no? Y en ese sentido, pues crea escuela, porque me acuerdo que años después, cuando vi que se publicitaba la respuesta soviética al 2001 de Kubrick, que fue Solaris, que bueno, el pobre Andrei Tarkovsky, que falleció joven en el año 86, de soviético tenía poco, era ruso, eso sí, pero tuvo que exiliarse a Italia. Y Solaris, que venía a ser esa respuesta, que es una película de efectos especiales, pues más o menos resultona, que aún se puede ver, conceptualmente similar a lo que podría ser 2001, una película compleja. Utiliza música electrónica en el mismo sentido que Kubrick utilizaba a Giorgi Ligeti para esa música contemporánea, pero también utiliza la música clásica como contrapunto, porque hay un momento en que la estación esta orbital de Solaris se quedan con gravedad cero y Tarkovsky emplea a Bach y La Pasión según San Mateo como música incidental para una secuencia de esas características, ¿no? Al respecto, que en el año 68, o sea, meter estos temas y lo que no sé, lo comentaba antes Óscar, que todavía no se había llegado a la Luna, que él va por delante de todo esto y claro, o sea, la música que tenga música clásica o tenga lo que sea, tú dices, fue toda una sorpresa para Alex North cuando entró en el cine, no le habían dicho nada, pues eso no es la primera vez que ha pasado. Yo me recuerdo ahora Audrey Hepburn cuando le hicieron grabar la banda sonora de My Fair Lady y luego cuando entró en el cine se dio cuenta que la habían doblado. O Rita Hayworth, también ha habido casos de estos que sin decirle nada les pega un nuevo el berrinche que lo quitan, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que tocábamos que aparte de Alex North, luego lo que para los amantes del cine, de la música de cine, como somos nosotros, que entrara que era su yerno, ¿no? Jerry Goldsmith estaba casado con la hija de Alex North. No, quería comentarlo porque hablando de Espartaco ya saltó esta cuestión, pero no hay parentesco ninguno, no hay ninguna concomitancia familiar entre Jerry Goldsmith y Alex North. Más allá, sí, es que es una cosa que se escucha bastante, pero no la he podido contrastar nunca. Bueno, de hecho, he hablado con gente competente al respecto. Es decir, con su hijo, Steven North, con Robert Towson, con más gente. Más allá de considerarlo un maestro, Jerry Goldsmith no tiene ninguna relación familiar, no tuvo ninguna relación familiar directa con
con Alex North. Simplemente lo admiraba como compositor y ya está. Frederic, sigues en imagen y el audio se te oye, pero la imagen estás congelada otra vez. No sé si te das cuenta. Me voy otra vez. Pues no lo sé, a ver si a ver qué dice Unai, no lo sé. Yo aprovecho para dar un pasito para atrás cuando estábamos hablando de lo del uso de la música clásica en las películas. Además, lo raro de esto es que es una pequeña involución dentro, o sea, quiero decir que el origen de la música de cine, obviando el pianista, etcétera, ¿no? En realidad, pues el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en las pelis de la Universal, ¿no? Que era como el logo de entrada. Cuando veías los seriales de Flash Gordon o el Llanero Solitario, pues eso, Guillermo Tell, o sea, reutilizaban todos mucha música clásica y era como la manera barata de poner música en la película, ¿no? Ya es cuando Max Steiner y compañía ya empezaron a crear, comillas, lo que es la música de cine, ¿no? Y yo creo que justo con Kubrick es la marcha atrás, ¿no? O sea, pero yo creo que es por eso, es para conseguir esa... Estamos viendo el futuro, pero anclado en el pasado, para que no desconectemos del todo. El año antes, en el 67, se estrena Elvira Madigan, que llevaba el concierto de Mozart, que finalmente se hizo tan popular que se llama el tema de Elvira Madigan. O sea que ahora tú compras un disco de Mozart y no te pones Sinfonía número 5, el tema de Elvira Madigan, de lo popular que fue la película. O sea que supongo que estaba en esa... Los 60, al final de los 60 tenía mucha, en fin, mucha vuelta a lo clásico, por un poco criticar lo que se hacía. Entonces, tened en cuenta que también se había utilizado música pop, bueno, pues esto era decir, bueno, pues vamos a todo lo demás, ¿no? De hecho, Javier, en el concepto, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, el concepto musical, está el origen en 2001. El uso de la música clásica de 2001 es lo que de alguna manera George Lucas quiere para su película. Es decir, quiere parecerse conceptualmente el que se utilice el sinfónico, una orquesta sinfónica, de hecho, características que haga de contrapunto y que no se hagan ruiditos electrónicos. La primera versión de la Guerra de las Galaxias llevaba música clásica. Y ese es el theme track con el que le llegó a con el que se la llevó George Lucas a John Williams después de que Spielberg le dijera: está muy bien esa música clásica, pero habla con este señor que te va a hacer unas cositas. Pero vamos a ver, es que además, si ya empezamos a hablar de las... Porque siempre se habla... 2001 abrió un campo, fue una nueva visión del cine de ciencia ficción. Más allá de eso, o un poco más centrándose en... Hay películas... O sea, hay una influencia directa en un montón de películas, además reconocidas, y una de La Guerra de las Galaxias, pero a nivel ya no argumental, sino las naves están copiadas, pero es alucinante. O sea, los retropropulsores, la forma en que Kubrick asenta las naves a la que va a Saturno desde abajo, que no sé qué, los giros, esa visión del espacio con la que suele empezar las películas de la Guerra de las Galaxias, que es la cámara en las estrellas y entonces presenta lo que está pasando, está copiado. No es que haya una influencia, no, es que está copiado, además yo creo que abierta y reconocidamente, vaya. Y así hay, no sé, yo veo, lo hablaba con Paco, digo, veo temáticamente sí, pero técnicamente, o sea, la angustia de la soledad en el espacio, de las naves misteriosas, la angustia de la soledad en el espacio de Alien, luego ya temáticamente el tema de la vida de Blade Runner, ¿no? El viaje del Enterprise en la primera Star Trek. Hombre, vamos a ver, hasta Interestelar, que es del año pasado, no es del año pasado. Un poquito más. Tiene unos pocos de años ya, pero que es muy reciente y es... Beben todos de ahí. Pero todavía es más reciente La Llegada de Arrival, con esos monolitos que son elípticos en este caso, para no repetirse, pero La Sombra de 2001 llega hasta la actualidad. Sí, o sea, a mí es un clásico de todas. Interestelar, el final, que se tira por el agujero negro y entra, es decir, vamos a ver, es el final de 2001 un poquito más explicado. Vamos, hablando con incluso el robot que lleva el Matthew McConaughey en Interestelar
que le habla, que no sé qué, que tiene un poquito más de sorna que el HAL 9000, que es todo seriedad y tal, pero le dice, bájame el humor al 4, anda, déjate, y mantiene esa conversación neutra. Es decir, tío, esto está, bueno, ahí vamos a decir que está basado, pero la Guerra de las Galaxias yo creo que copia directamente y además, vaya, que me parece legítimo, vamos a decir, esto Bueno, es por que es una cierto, eso que película. decías de HAL 9000 me recuerda una cosa, que es que en la versión en castellano da miedo, pero en la versión original, cuando habla, es mucho más humano que los propios astronautas. Javier, me lo estaba contando hoy. Sí, sí, Cuando sí. la has visto doblada, Con lo de doblada era muy, muy coñazo. No me desconecte, por favor. Pero en la versión original, Dave, Dave, tengo miedo, Dave, y te va diciendo, no sé, yo ahí veo. Bueno, y he descubierto en la revisión, que eso se me había pasado de las veces que la he visto, cuando se meten los dos en la cápsula a conspirar que hay una frase emblemática de la Guerra de la Galaxia que es I got a bad feeling about that, ¿no? Tengo un mal presentimiento. Coño, lo dicen. Hay un momento en que dice la frase esa, dice, tengo un mal presentimiento acerca de él, acerca de HAL 9000, literal. I got a bad feeling, I think I got a feeling about him. Digo, vamos, o sea, eso es, yo no lo había percibido, yo no sé si alguien lo ha notado, pero además la escucho, paré la grabación, doy para atrás, digo, no me he equivocado. Digo, no, es la frase de la Guerra de las Galaxias, que además ya luego la han ido metiendo en todas las demás, los capítulos y tal, que está todo el mundo esperando. Cierto, ahí además es donde yo veo el nexo, cuando decía Frederick que es como 4 partes y esa es la que está como más inconexa, ¿no? Porque al final es como el mono toca el monolito y entonces damos ese salto para tener herramientas y para pasar a ser carnívoros, y ya no solo eso, sino para matar a otros seres humanos, ¿no? Sí, luego el siguiente salto al final no deja de ser todo ese misterio que está en cuarentena la luna y tal, y no sé qué, porque hayan encontrado otro monolito, y luego está el viaje a Júpiter, ¿no? Que se supone donde llega la señal desde la luna. Y yo creo que en ese viaje a Júpiter, que sí es cierto que está desconectado de los otros 3 bloques, pero sin embargo ahí es donde HAL se vuelve humano, sin necesidad de monolito, ¿no? Se vuelve humano porque se vuelve loco, porque, ¿no? Él tiene unas instrucciones que los astronautas no conocen y cortocircuita y desarrolla sentimientos de autoprotección, porque en realidad sí es cierto que asesina a Frank Poole, pero porque ya les ha oído hablar de que le van a desconectar, ¿no? Sí, pero es inquietante, Óscar, es inquietante porque estamos en el año 78 y estamos en el 2025 con la inteligencia artificial y claro, esto es una cosa que realmente te hace tener dudas porque hoy en día la gente debate sobre el tema artístico al respecto de la inteligencia artificial, ¿no? En la concepción de, pues, la composición de música o en la creación de guiones, escritura, etcétera. Pero claro, es que Kubrick va más allá, ya en el 68. Kubrick le da conciencia. Lo que entonces veíamos como una película Sí, de un robot que habla, que piensa ahora... y que siente, y ahora es que está ahí, es que no me puedo fiar ni de la cigüeña que decía aquel. O sea, que claro, o sea, todo encaja y tengo miedo, o sea... Claro, lo que pasa es que ese es el aspecto un poco desequilibrado que tiene la película cuando un director tiene una cosmogonía propia, es decir, inventa un mundo completo en sí mismo, del que quiere hablar de una multitud de cosas, y claro, al final pues se produce a lo mejor ese desequilibrio que bueno, que yo creo que el espectador no se resiente, no lo percibe, porque está atento a la nueva jugada, a cómo va a acabar ese Discovery, ¿no? Que además pues, se presentan unos planos espectaculares que luego pues, copia George Lucas en la Guerra de las Galaxias. Claro, la Guerra de las Galaxias y la gente que ha venido después de Estados Unidos, George Lucas es una cosa también muy, muy curiosa porque es un icono de la cultura pop, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, como Superman, como tantos otros, pero realmente él llegó al cine porque le gustaba mucho el cine de arte y ensayo, vamos a decir, especialmente el cine de la nueva ola francesa, Godard y compañía. Él hacía un cine muy experimental. De hecho, antes de la Guerra de las Galaxias, tiene una película que es la de THX 1138,
que previamente fue un cortometraje, que vamos, intenta parecerse lo máximo posible a esa ciencia ficción conceptual que supongo que cuando vieron 2001 en el 68, pues se quedaron como estupefactos y querían emular. No, como decía Javier, no es precisamente una coincidencia, ¿no? Que la Guerra de las Galaxias se comience con ese destructor imperial, con ese plano, con la nave pasando como si no tuviera fin. Lo mismo que hace Kubrick, claro, con el Discovery. Entonces ya de entrada tienes la explosión musical de John Williams con la orquesta sinfónica y ese plano que dice, bueno, estaba todo dicho y nosotros ahora vamos a acelerarlo y a contar aquí batallitas espaciales en otro orden de cosas. A mí el homenaje brutal es el que hace Mel Brooks en Spaceballs cuando sale la nave también, la clásica nave que da kilómetros y kilómetros de kilómetros. O sea, que claro que sí que han sido imágenes que claro que están en el inconsciente de cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, lo que para mí, lo que tiene, que en su momento, para mí lo que tiene de fuerte, que en su momento lo de la vida extraterrestre, siempre me has dicho, marcianos, que no podían ser venusianos o jupiterianos, no, marcianos y tal. Y la inteligencia artificial, un robot que habla, un robot que mueve, y ahora tenemos que el cacharrito que lo pones y que te limpia la casa, que se salta por las paredes, y dices, claro, un contestador automático en el teléfono, o sea, te das cuenta que poco a poco, y llega un momento ya en que dices, es que no puedo creerme la imagen que estoy viendo de, iba a decir, pues Pedro Sánchez abrazado con Isabel Díaz Ayuso, o lo que sea, que dices, es que están, no me puedo fiar de lo que estoy viendo, ¿no? O sea que la inteligencia artificial lo ponía como algo, pero no, y para mí otra cosa también que tiene el Kubrick es que en el año 68 estaban en la batalla los dos bloques, Estados Unidos y Rusia, por la conquista del espacio, por ver quién llegaba antes a la Luna, por ver quién ponía antes su nombre en la Luna, y entonces aquí ese hombre te pone, o sea, Kubrick te pone a los rusos y los americanos trabajando juntos en un proyecto que luego lo repite en 2010. O sea, me llama un poco eso de que vamos a trabajar juntos y vamos a entendernos en vez de estar peleando por ver quién pone primero Yo son puntitos que le veo que me gustan de Además la son esos puntitos, lo que decíamos de los diálogos que son más o menos prosaicos y tal, son esos puntitos que te los deja caer. O lo del tío que va durmiendo mientras va a la luna, ¿no? Simplemente se para a hablar con el grupo de rusos y luego sigue su camino y tal, y entonces no te lo está enfatizando, pero simplemente son cosas que aparecen, ¿no? O que la lanzadera espacial lleve un logotipo de Panam, o sea, simplemente está muy trabajado y luego tú ya te das cuenta, si quieres. Y si no, pues lo sigues viendo, pero no lo enfatiza. Por ejemplo, en 2010 sí enfatizan más el tema de la colaboración con los rusos, ¿no? Pero Kubrick, sin embargo, es mucho más sutil. Te lo deja caer, que sepas que trabajamos juntos. Sí, porque o sea, el estilo entero de la película es la fascinación. Entonces tú te dejas atrapar y te van dando pinceladas y como tú dices, la pillas o no la pillas. O la pillas en la segunda vez que la ves y dices, oye, o lo de Hilton, ¿no? Bueno, Hilton. Oye, pues Hilton, la otra vez estás tan metido viendo dónde va el tío o viendo cómo se mueve la rueda que no te fijas de que... Sí, pero es una reacción aséptica, pero inquieta. O sea, es lo que decía antes Frederick, todo el tema de HAL 9000, antes de que... Es tan frío que tú dices, aquí va a pasar algo, ¿no? Y hablan con él, sí, Hal, dime, sí, no, me está jugando al ajedrez, le gana, bueno, gracias por la partida. Y ese tipo enséñame el dibujo que estás haciendo, ¿te gusta? Sí, está bien, o sea... Sí, que te da, pero al mismo tiempo dice, yo no sé, yo noto que me está pidiendo golpes, aquí va a pasar algo, te va creando esa sensación. Además, la presencia de los hibernados ahí que están al lado, que parece que están amortajados casi. Y yo creo que ese estilo, estas tomas fantásticas, porque a mí me parece que esto es un prodigio de planificación y de realización impecable,
y te da esa sensación de vacío, de soledad, que te imaginas el espacio, el tío andando solo. O sea, yo toda esa parte de la película que dura, que es la más larga y tal, es una... Hay algo, se ve con cierta inquietud siempre, antes de que empiecen a pasar cosas, vamos, y además creo que está tan medido que cuando empiezan a pasar cosas dices, bueno, ya, es lo que yo esperaba. Y me parece un modo de narrar impecable. Es que yo creo que esa narración precisamente descriptiva que hace de las cosas es lo que luego lleva a que cuando las cosas, por decirlo así, empiecen a suceder, tú, pues como en las buenas comedias pasaba en su momento, ¿no? Cuando te han descrito bien los personajes y los conoces, claro, cuando empiezan a interactuar, la gente, pues en el caso de la comedia, se reía porque ya ha conocido, si se ha descrito bien al personaje. Aquí pasa lo mismo. Además, tienes al personal metido en el bolsillo porque estás ofreciendo unas imágenes insólitas. Claro, te está describiendo que a lo mejor, pues, hasta el aburrimiento, podrías decir, porque tiene ese ritmo lento, pero es un ritmo lento que provoca esa inquietud, ¿no? Que de alguna manera se va deteniendo en cada uno de los aspectos para que tú vayas viendo que con el mínimo detalle puede ocurrir aquí en un momento dado, pues lo que ocurre en la película, ¿no? Sí, no, y además hasta llegar al final, que el final a mí ya... Sí, ahí ya... Pero lo que decía Paco, el control que tiene HAL 9000 sobre todo, que te dice, a ver, me dejas ver los dibujos que... Eso, Javier, es muy inquietante, ¿eh? Porque hoy en día, claro, tú estás viendo cómo habla el HAL 9000, que es vamos, claro, es una cosa que no pierde el control, que es un actual Alexa o Siri. Es que estamos en 2025 y vuelvo a repetir, aquellos del año 68, hay cosas que son unos hallazgos realmente increíbles, pero es que forman parte de la dramaturgia de la película. Porque aún resulta más inquietante HAL 9000 cuando se revela con esa, no ya frialdad, sino con esa proximidad humana, ¿no? Por decirlo así, como diciendo, esto es lo que hay y os la tengo jurada y punto pelota. Y luego, claro, es tremendo. Hay una forma también de utilizar el ojo de HAL 9000 que lo personaliza, que es otra cosa decir, o sea, tú estás viendo al personaje. Cuando empiezan a suceder cosas y te ponen los insertos es como si te pusiera la cara del protagonista, ¿sabes? Entonces, es un prodigio de narración en ese sentido. Esa parte de la película es espectacular. O sea, cuando sale de la nave y ya pasan cosas y te inserta y dices tú, pues ha sido él, no es un accidente, ha sido el robot. ¿Cómo lo sé? Pero toda la película es un prodigio narrativo. Que antes Paco hablaba de la descripción del amanecer del hombre, de la evolución, es que está contada en 20 minutos. Yo recuerdo cuando daba clase que pasaba solamente toda esa secuencia del amanecer del hombre para que la gente me hablara, los alumnos me comentaran qué veían ahí, ¿no? Y era muy curioso porque unos veían, como mencionaba antes Óscar, herramientas, otros veían armas, que no es lo mismo, y otros veían una evolución de las herramientas a las armas. Es decir, es algo que bueno, que desde el aspecto narrativo, plantéate en 20 minutos una narración, una narrativa que te explique la evolución humana a partir se supone que una inteligencia superior o extraterrestre y dale apariencia, es decir, claro, se lo trabajaron. Luego, lo que estamos diciendo, lo del monolito, o sea, que luego, a raíz de todos los ríos de cinta que se han hecho, de los comentarios que se han hecho y estudios sobre la película, claro, o sea, te dices, yo no me he dado cuenta, en su momento no me di cuenta de que cuando llega el monolito, que lo ven los monos, que les aparece de la noche a la mañana el monolito allí en mitad del charco aquel que tienen, y llegan y sienten esa atracción que lo tocan, y el tocar el monolito es lo que les abre a ir más allá, a utilizar las herramientas, a cambiar el sistema alimentario, a proteger el espacio, como que dan un paso más hacia la evolución. Y eso es igual, cuando llegan los astronautas, igual que, o sea, que el contacto con el monolito, entonces, ¿el monolito qué era? Pues algunos que si era Dios, que si era la inteligencia, que si era... Y lo que te están diciendo más o menos es como que ese monolito es algo que otras inteligencias o seres de otros planetas han dejado aquí
como un centinela que está vigilando lo que está pasando aquí y que a medida que esto va evolucionando, esto va subiendo para arriba, Paco, ¿no? también una versión laica de la explicación de la evolución humana. Es decir, vas dando saltos cualitativos. En este caso, sí, funcionaría como metáfora. También podría tener la explicación religiosa o simplemente de ciencia ficción, como la que estás exponiendo tú, ¿no? Es decir, el monolito como... El contacto con el monolito, el Sí, que lo sí. tocan y ¡pam! Y eso no. Claro, al final, cuando se produce ese nuevo contacto de Bowman con el monolito, que de hecho lo atraviesa, ¿no? Que viene a decir que está todo lleno de estrellas, que es cuando se supone que conoce a la civilización extraterrestre o ve la evolución del universo, etcétera, hasta llegar a esa especie de zoológico que comentábamos antes, en donde se supone que se le observa. Esa es la explicación que muchos años después dio Kubrick, pero se puede interpretar de cualquier manera. Es decir, es un proceso de torno-retorno que va muy ligado también a Nietzsche, como también lo está Si hablaba Zaratustra, que también parte de la novela de Nietzsche. Entonces, claro, yo creo que sigue siendo fuente de inspiración y de debate, ¿no? Desde la perspectiva que es lo que tiene un clásico, que es lo que ofrece un clásico, ¿no? La oportunidad de hablar del mismo desde cualquier perspectiva sin que ninguna de todas las partes deje de tener razón. Es que la explicación de Kubrick no viene al caso, o sea, que no estaban hablando de 2001, estaban hablando del Resplandor y de rollo de la psiquis y la obsesión, que si hay telequinesia y rollos de esto. Y bueno, pues el periodista le preguntó y dice, bueno, a mí no me gusta mucho hablar, pero vamos, era esto, tal. Y lo dejó caer ahí, o sea, que tampoco lo definió porque tampoco estaba hablando de mucho el tema, con lo cual, efectivamente, él dio esa pincelada o ese sentido, pero deja abierto a toda reflexión, no, aquí como menos la reflexión, vaya. Aquí lo que comentaban es que dice que fue en una entrevista que hizo con un japonés en el año 80 y tantos y tal, y que dijo, no me gusta, lo tengo por ahí apuntado, que dice, he evitado hacer esto desde que sale la película. Todo el mundo le preguntaba y él pues dejaba tal. Dice, cuando simplemente dices las ideas suenan tontas, mientras que si son dramatizadas uno las siente, pero lo intentaré. Se suponía que la idea original era que Dave es atrapado por unos entes parecidos a dioses, criaturas de pura energía e inteligencia que no tienen presencia o forma, el monolito. Lo ponen donde supongo que podrías describir como un zoo humano para estudiarlo y toda su vida pasa desde ese punto por esa habitación. Y no tiene un sentido del tiempo, parece simplemente que pasa como lo hace en el film. Ellos eligen esa habitación, que es una réplica muy imprecisa de la arquitectura francesa, deliberadamente imprecisa, porque se estaba sugiriendo que tenían alguna idea de algo que él podía pensar que era bonito, pero no estaban seguros del todo. Igual que no estamos seguros de qué hacer con los zoos, con los animales, intentar darles lo que piensan que es su entorno natural. En todo caso, cuando acaban con él, tal como ocurre en tantos mitos de todas las culturas del mundo, es transformado en una especie de ser superior y enviado de vuelta a la Tierra, transformado en una especie de superhombre. Solo podemos suponer lo que pasa cuando vuelve. Es el patrón de muchas mitologías y eso es lo que intentábamos sugerir. Pero claro, o sea, tú ves allí el bebé no sé cuántos, la habitación, ahora el abuelo, ahora no sé cuánto. O sea, a mí me hacía falta la explicación. Pero bueno, que además la explicación no la montó porque era para un documental, ya digo, era para un documental sobre los poderes de la mente y no sé qué, y no lo editó. O sea, eso fue un comentario que hizo y el tío tuvo bien dejarlo y se sacó después. Yo creo que una vez fallecido el japonés dijeron, oye, mira, pues aquí tenemos, pues mira, aquí está el muchacho contando lo de 2001. De todas formas, también había gente que decía, ¿no?, que en realidad, y es lo que decía Frederick, que es más una película para sentirla que para verla, es más de sensaciones, porque en realidad yo creo que en uno de los extras del Blu-ray comentaba Steven Spielberg que le había dicho Kubrick que él quería trabajar con la forma y que la película es... Entonces, todas estas cosas que estamos diciendo de las naves, del viaje psicodélico, o sea, no es lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta, ¿no? Y luego yo creo un poco que el otro tema de la inteligencia superior extraterrestre y que son buenos y que no, eso es más Clark, ¿no? Y en ese proceso de desarrollo, que luego cuando acabó el proceso de trabajo y estrenaron la película y eran todos muy amigos, pero creo que no, la relación no fue
tan fluida Bonita. durante el proceso, porque cada uno iba por su lado y sobre todo al acabar el proceso creo que tuvieron bastantes problemas porque la película había que haberla estrenado bastante antes, como en el 67 o por ahí, o en el 66, y lo que no quería Kubrick es que se publicara el libro antes de que se estrenara la película. Y Clark, que estaba arruinado y necesitaba la pasta, pues se cagó en Kubrick y en toda su familia durante 18 meses hasta que pudo cobrar. Porque lo que decíais antes, sí es cierto que el libro explica más cosas. Entonces no puedes leer el libro y después ver la película. Hay que ver la película y después leer el libro, porque si no, te la revienta. De hecho, Oscar, lo que es la adaptación del cómic de la película, que todavía es más explícita y que explica mucho mejor que la novela, incluso la película, lo entiendes perfectamente, porque, claro, estás hablando de un cómic, no es que tenga un destino, digamos, juvenil, pero vamos, el que compraba cómics en mitad de los años 70 normalmente era gente joven, ¿no? Le tenía que quedar perfectamente claro qué es lo que estaba leyendo. Entonces, claro, trasladar aquello de manera fidedigna y tal, yo ya te digo, a mí lo que me salvó la vida, por decirlo así, lo enseño para que se vea, es la edición española, editada por Bruguera, del cómic, que me dejó bien claro el tema argumental, porque claro, la parte final era muy complicada, pero esta adaptación se hace en el año 76. Es decir, han pasado ya casi 10 años, 8 años, vamos, desde que la película se estrenó, porque claro, la película, Kubrick lo que quería era saborearla. Este hombre es muy meticuloso, lo que estaba diciendo antes. Trabajar en colaboración con él, pues claro, necesita colaboradores porque el cine necesita colaboradores. Pero si tiene que prescindir de ellos en un momento dado, como hizo con Alex North o como Arthur C. Clarke, que estaba perfectamente acreditado, ¿no? Pero claro, el proceso de documentación que este hombre dispone es una cosa tremenda. Por ejemplo, en el año acto seguido, que es el siguiente proyecto que tenía en mente, que era una adaptación de Napoleón, para esto, recopiló una documentación de la época para hacer su película que era una cosa absolutamente descabellada. Yo no sé Esta si viste película, tú pues, se cayó. la exposición que hicieron de Kubrick, ¿la llegaste a ver? Una exposición con todo el Sí, material de sí. todas sus películas. Claro, había una habitación que era dedicada a todo lo que había para Napoleón. Y allí había mogollón y mogollón de material. Es que, claro, ojo que hemos dicho que, y además es verdad, que le pegó fuego a parte de los decorados para que no se volvieran a reutilizar, etcétera, etcétera. Pero lo que este hombre era muy, ¿cómo diríamos? Muy guardador de objetos. Es decir, todo esto se tiene porque lo iba almacenando y lo iba guardando en su casa y al final pues tenía un material vastísimo sobre lo que era el rodaje de sus películas. Frederic, te has vuelto a caer. Sí, ya estoy viendo que estoy congelado. Me salgo. Se le oye. Bien. Sí. Sí, oíros os oigo. Pero sí, no, y también, pero que no sé lo que durará. Quiero decirte que igual voy a salir. Bueno, pues ya hemos hablado del final, hemos hablado de las influencias que ha tenido. Y bueno, Kubrick es un director que llevamos, creo que son, no sé si es el segundo año o el tercer año que llevamos con los programas estos, y estamos en la tercera película que hablamos de Kubrick, porque hablamos de Espartaco, hablamos de Senderos de Gloria y ahora estamos hablando de 2001. Y en realidad es un director sobre el que hay ríos de tinta, pero no ha hecho tantas películas. Se ha tomado su tiempo entre película y película, es muy meticuloso. A partir de esta ya fueron 3 o 4 años de preproducción, la producción hizo 4 o 5 más, ¿no? Ya está. No, a partir de esta sí hace La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, El Resplandor y La Chaqueta Metálica, porque la de Eyes Wide Shut ya la termina Spielberg, ¿no? Es la que hace... No, la termina él, pero se estrena pues, Inteligencia Artificial de Brian Aldiss. Ya. El montaje de Eyes Wide Shut.
Ujú. Y sí que le había entregado el guión de inteligencia artificial a Spielberg, diciéndole que necesitaba... Pero el montaje y todo lo había terminado, el Sí, montaje sí, de Ahí va Isaac. prácticamente sí. Ya. Sí, sí, la película estaba terminada. Pero es uno de los directores que más tiempo emplea en cada... Porque no es que diga, como muchos, no, se retira de la clase durante 5 años y luego vuelve a dirigir. No. Este estaba preparándose la película durante 5 años, buscando decorado, dándole vuelta a cómo resolver cosas. En ese sentido, también ha creado, por decirlo así, o ha dejado una especie de legado, porque hay directores, se me ocurre ahora mismo Terrence Malick, cuya El árbol de la vida podría ser una versión actualizada de 2001, pero bueno, en fin, porque de repente en una historia dramática, no sé si recordáis la película, te mete ahí un inciso de 45 minutos también sobre la creación del universo y cómo los dinosaurios ya dominaban unos a otros, padres e hijos, etcétera, especies diferentes y tal, que te quedas como descolocado. Es el director que más me recuerda, aunque tiene su propia forma y su propia cosmogonía, a Stanley Kubrick ahora mismo, desde Estados Unidos. Yo es que con Malick no puedo. No, pero hay mucha gente que te va a decir lo mismo de Kubrick, es decir, cuando le metes el ritmo lento de 2001 o no te digo nada, Barry Lyndon. Es que no se atreven a exhibirla, o sea, es una cosa porque son como cuadros vivientes, es una narrativa tan, lo que hablábamos antes con Javier, tan detallista, ¿no? Que claro, que a la gente de hoy en día acostumbrada a un ritmo y a una dinámica digital. Que te cuentan una historia diferente. Y tal, y aquí de repente, o sea, lo que decimos, el viaje de 10 minutos ahí con luces y colores y luces y tal. Y, no, claro. Pero bueno, ahí aún hay colorines, porque, claro, pero vamos, que Barry Lyndon. Claro, es que Barry Lyndon, las luces de las velas, y yo decía, vale, claro. Muy bien, pero ya sé que lo has hecho con luz de velas, pero estoy harto de estar así, ¿no? Algo más, dame algo más. No, pero es lo que hablaba antes Javier, es esa descripción tan detallista de las cosas para que luego cuando ocurre el mínimo suceso cobre la importancia que corresponde dentro de esa narrativa. Venga, va, ánimo, va, sí, dame. Claro, cada uno tiene, es que claro, es curioso que mucha gente, yo que estaba comparando ahora a Malick, pero no en la forma, es decir, en resultados puede que conceptualmente tengan pues cada uno su cosmogonía, pero en la forma que hablaba antes Oscar son completamente diferentes, porque, por ejemplo, Terrence Malick utiliza muchísimo el corte de plano en postproducción. Se puede tirar, bueno, tengo amistad a través de redes sociales con la compositora griega Eleni Kariandrou, que ha hecho la música de la última película de Malick sobre la vida de Jesús, que tenía antes el título del Camino del Viento, que no sé ya qué título tendrá. Ella compuso la música en el 2019. Su pareja ha fallecido, la pareja de Eleni Kariandrou, y se suponía que tenía que haberla estrenado en este último Festival de Cannes. Lleva 5 años en montaje y va hacia el 6º. Tiene una media de entre 4 y 5 años de montaje en postproducción. Claro, los planos son cortos, no son películas que tienen su ritmo, como tú dices, Paco, pues que cuesta de asimilar, yo Kubrick, pero son planos cortos. Kubrick, sí, es curioso que no tiene nada que ver. Y entro, pero el Terrence Malick, aquella que hizo, que era de la guerra, ¿cómo era? La Niña Roja. La de la Niña Roja. Y que hay gente que dice, pero claro, la de la película. Sí, pero la del Gala Niña Roja es para el cine bélico lo que 2001 es para la ciencia ficción. Es decir, ese mismo año de la delgada línea roja se estrena Salvada Soldado Ryan, que sí, que la forma es absolutamente innovadora, que a partir de ahí todas las películas bélicas se ruedan como Spielberg rodó, pero es que es otra cosa. Es decir, Malick funciona por acumulación, no hay una narración de planteamiento nudo-desenlace, es poético, por decirlo así, es simplemente acumulativo. Entonces eso no genera tensión. A lo mejor se tiran... No genera tensión, no, a mí lo que me pone de los nervios, o sea que... No, bueno, la gente... En los cines en los que yo he estado viendo películas de Malick, la gente normalmente suele a mitad película o media hora, una cosa así, y eso que no utiliza plano secuencia, lo que os estoy comentando, porque es un mismo plano, pero lo entrecorta. Es una cosa muy, muy diferente a lo que se suele ver habitualmente. La gente se va del cine. ¿Se aburre? Volvamos a Kubrick, que con no entra. No, es que lo digo porque es parecido
A ver, yo personalmente estuve a punto de padecer diversos linchamientos en su momento cuando esta película la recomendaba a mis compañeros de estudios, etcétera, amiguetes. Bueno, en una tuve que dejar de coger un autobús que me trasladaba de la capital, de Valencia, hacia mi domicilio porque estaba amenazado y no podía subirme porque claro, la Guerra de las Galaxias había impuesto una moda, unos efectos visuales, unas batallitas, unos rayos láser, etcétera, etcétera, y un ritmo que no tenía nada que ver con esto. Entonces tú le recomendabas a alguien 2001 y podías salir perjudicado, ¿eh? Que es algo parecido a lo que te puede ocurrir hoy en día si recomiendas a Terrence Malick a quien sea. No, yo lo recomiendo, pero porque estoy ahora aquí en pantalla. Si estuviera cara a cara, no sé si sería tan fácil. Curiosamente, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias y tuvo tanto éxito, se reestrenó 2001, yo solo recuerdo porque yo sí que... es lo que decía antes, Javier, ese es el momento... Antes de La Guerra de las Galaxias estuvo esta. Y claro, ese es el momento en que la vi yo. Ese es el momento que la vi yo, como le decía antes a Paco, en el Tiris Vistarama. Yo es que sí, la vi en condiciones, me impactó porque la vi de la mejor forma posible en Valencia en aquel momento. Me quedé súper asombrado, con los ojos súper abiertos. Mi hermana juró que no volvería conmigo al cine y lo cumplió. Y mi padre se durmió con el aire acondicionado, que en aquel momento pues no existía. Era un lujo asiático en el año 78. Pues se durmió a los 15 minutos. El hombre no llegó a acabar ni el amanecer del hombre. Y claro, en el cine seríamos unas 20 personas como mucho. El amanecer fue el ocaso. Claro, es una película que no... Vamos hacia el atardecer, más que hacia el amanecer, hacia el atardecer. Claro, es que Kubrick en ese sentido, claro, tiene éxito porque La Naranja Mecánica es muy escandalosa, ofrece mucho morbo. El Resplandor está justo en el inicio de esa apetencia por el cine de terror que Resplandor para mí también aquí el doblaje se lo cargaron, se la cargaron. Sí, vamos, a mí me resulta incomprensible lo que hizo Carlos Saura. Pero es una cosa... Igual me pasa a mí con 2001, es decir, que Stanley Kubrick, que tiene esa fama de maniático y de perseguir hasta que hagan el doblaje exactamente... Sí, sí. Y luego dices, coño, pues no son unos doblajes especialmente cercanos ni cuidadosos. Vamos, el doblaje del Resplandor de la Shelley Duvall es inaguantable, vamos, es muy curioso, Javier, es muy curioso, cuando menos es muy curioso. Sí, a mí me sorprende, yo suelo verlo todo en versión original subtitulada, pero claro, esta película la vi en su momento, tendría 15 o 16 años y me llamó ya la atención. Las voces y yo decía, pero esto... Es que no responde con la... Esto no puede ser. A ver, tenías al Constantino Romero haciendo de Darth Vader, etcétera, y era muy creíble. Y hay gente pues que lo recuerda y tal, y es algo pues asumible. El doblaje está muy bien hecho. Muy cercano. Yo hace muchos años que lo veo todo subtitulado, todo en versión original, pero es que es verdad, es que lo del Resplandor es que es una cosa que o sea que yo creo que hay, porque nosotros pensamos que es como lo hace el propio director, va a tratar de que lo hagan, y yo creo que hay parte del fallo es que trata de ser creativo en un idioma que no conoce. Claro, y claro, contrata a un gran director de cine con grandes actores, pero que no son dobladores. Claro. Y a él le suena bien, pero claro, no es lo que es, ¿no? Ahí Verónica Forqué era, ¿no? La que doblaba así igual, ¿no? Y el otro era Joaquín. Y el otro era Hinojosa. Sí, que no es que sean malos actores ni muchísimo menos, pero no. Que eran... Es que no sé qué instrucciones tendrían, pero era una cosa... No. Bueno, o sea, ese doblaje está ahí, vamos, es una cosa increíble. Oye, hay gente que, yo me acuerdo, el doblaje de Superman, la gente, es que ahora y lo han hecho con un doblaje nuevo, yo quiero el doblaje de antes, y dices, bueno, pues a mí dame el original y déjate de historia. Y déjate de tonterías, claro. Sí. No, pero eso va mucho con cómo te has acostumbrado a ver la película. Entonces, sí, es una cuestión sentimental. Si te has acostumbrado a verla es como el doblaje nuevo de Tiburón, ¿no? Si te has acostumbrado a ver Tiburón con el doblaje que tenía cuando salió en cines, pues es la voz. Es como si ahora te ponen Star Wars sin Darth Vader con la voz de Constantino Romero, ¿no? Claro, es que todo eso va ligado a un aspecto sentimental, que tú has crecido con estas películas y las has visto de determinada manera.
Y claro, pues lógicamente tiene cierta Claro, gracia. bueno, A mí me sorprende, ¿no? Porque pone doblaje original de ET con... pero hay Y yo que quiero la que versión original. aún lejano, es decir, el doblaje de Constantino Romero para Clint Eastwood es lo opuesto a lo que hacía Clint Eastwood, porque Clint Eastwood tiene una voz muy atiplada, es suave, susurra más que habla. Susurra, yo, sobre todo uno que se nota, el Sargento de Hierro, ¿no? Que es la voz desafiante de Constantino Romero, que te acojona nada más que no sé qué, la ves en versión original y te acojona, pero te acojona de otra forma. Pero no... o sea, tú lo ves doblado y no te chirría la actitud con la voz, porque es un tío que se está imponiendo y está ahí acojonando. En cambio, es que tú ves el Resplandor doblado y chirría la actitud del física y con la voz que está poniendo. O sea, es que ya no es no solo la cuestión sentimental, sino el chirrío que produce la voz de Jack Nicholson con el hacha, que dices tú, pero tío, que estaría mucho más, no sé, más cargado de cólera o algo. Ya puede hablar bajito o alto, pero falta esa relación entre lo que tú estás viendo en el actor y lo que está emitiendo, que no casa. Es rarísimo, Javier, porque son artistas de primera magnitud, los actores, el director. A mí esto se me asemeja un poco a cuando se pasaban o se pasan películas en televisión y para hacer un doblaje nuevo, pues no tiene más remedio, como estaba en una pista, de borrar toda la música y todos los diálogos originales e inventarse banda sonora, etcétera. Te cambian la película de arriba a abajo y te hacen unos desaguisados que te quedas perplejo, ¿no? Porque yo recuerdo un grillo en Objetivo Birmania en el doblaje, cuando por fin pude acceder a la película en versión original, dije, por favor, el grillo no aparecía por ningún lado, no tenían otra cosa en televisión española. Una película de Rolf Flynn con música de John Barry, y yo estaba diciendo, pero esto no puede ser. Poniendo al día al mito. La carta de Bette Davis también decían que se habían inventado también toda la banda sonora. Bueno, hablando de bandas sonoras, o sea, Kubrick, ya hemos hablado de todo lo que hizo con la película esta, que ya también creo que ha repetido con pocos compositores, porque con Alex North no llegó a repetir, porque no le dejó. Sí que en el principio sí que con Gerald Fried hizo 2 o 3, pero luego, y con Wendy Carlos también ha buscado la música electrónica. Yo creo que también es una persona que el tema de la música en sus películas lo cuida bastante. Por eso te decía que era un poco parecido a lo que ocurría con Terrence Malick, porque Terrence Malick también y dale con Terrence Malick. Que no, es que son dos figuras. Hablando de Kubrick. Son dos figuras que son muy parecidas, lo digo en el mejor sentido de la palabra, como legado de Kubrick. Es que hace prácticamente lo mismo. Digamos, contrata a los mejores compositores en un momento dado. Ese modus operandi es diferente, si quieres, porque Gerald Fried era un compañero de colegio de Kubrick, no tenía más explicación que esa. Pero este hombre contrata y lo que pasa es que va poniendo su banda sonora, exactamente como hacía Kubrick, la va metiendo. Por eso, por ejemplo, Lenny Carey-Andrew o otros compositores como Desplat en El Árbol de la Vida o Horner en El Nuevo Mundo, pues han salido totalmente destrozados, porque de su partitura no queda apenas nada. No queda apenas nada porque este hombre pues va montando un poco su propia banda sonora, porque tiene su propia cosmogonía. Yo lo veo idéntico en ese sentido al modus operandi de Kubrick. Y volviendo al 2001, ¿quién habéis visto? Hemos visto todos el 2010, la segunda parte de 2001. Ahora no, sí. La tengo muy olvidada. ¿Qué os parece la segunda parte? ¿Qué os parece como...? Hombre, a mí personalmente, por ejemplo, por empezar... Si queréis vosotros, pero a mí me parece una película comercial que está mal planteada en el sentido de que es una película pues que trata de ser una película de acción, de estreno, de generar tensión, drama, pero no tiene nada que ver con el 2001 de Kubrick. El 2001 es una película trascendente y entonces es una película simplemente comercial. Pese a que ganó 4 Oscars, es una película que está bien hecha porque tiene efectos de sonido, efectos especiales, etcétera, pero es una película en la línea de su director, Peter Hyams. Había hecho Capricornio 1, Atmósfera 0. Son películas tensionales, de ciencia ficción, con buenos efectos especiales. Y la excusa de coger la novela de Arthur C. Clarke, y yo creo que simplemente es una estrategia comercial, pero la película, desde mi perspectiva, no se asemeja absolutamente en nada a
a 2001, vamos. A pesar de que sale Bowman, sale Keir Dullea por allí, pero... A mí me encanta. O sea, no digo que no me guste, pero que son cosas... un par de bemoles para ir detrás de Kubrick y hacerte una peli. No, bueno, es que Peter Hyams, a ver, también no es un director que tenga una cosmogonía. Déjale que termine Oscar. Sí, no, lo digo porque es un director que también es director de fotografía. A mí Peter Hyams me encanta porque es un director completo. Claro. Sí, Guión, producción, foto, tal. Lo hace todo. Sí. Y la película, a ver, yo entiendo que era una secuela necesaria, igualmente que casi más o menos le obligaron a Clark a hacerla. Y yo creo que la película era necesaria en el sentido ese de que, pues, que ya había secuela de la novela. Y como tú dices, a ver, no es una película trascendente como 2001, ni es una película de forma o de sensaciones, pero sin embargo yo creo que consigue hacer una continuación más que digna y además, eso, mezclando esa parte de thriller, de tensión. Entonces, obviamente, estamos comparando una obra maestra, arte y ensayo muy caro, 12 millones de dólares, con una película comercial, pero yo creo que como película comercial, vamos, yo la disfruto como un enano y a ver, no nos engañemos, es muy entretenida. En el aspecto de entretenida, es más entretenida que 2001. Es que lo que te estoy diciendo, Óscar, es que yo la veo como entretenimiento puro y duro. Es decir, por eso te digo que no es que me parezca una mala película, ¿eh? No he querido decir eso. Quiero decir que no es una continuación de 2001 el que se espere. Claro, yo iba con una curiosidad enorme. Sí, yo sí que entiendo que es una continuación de 2001. No es una continuación en cuanto a que ha ido más allá de los efectos especiales y en la técnica ha logrado un avance, pero que ha sí ido más allá de lo que hizo Kubrick, ¿no? Cogiendo los personajes y la historia, que la historia que había dejado Kubrick había quedado así un poco como de aquella manera, y que este hombre sí que mete una trama, sí que mete una intriga, sí que una narración más clásica de conflicto, nudo, desenlace. No, vamos, totalmente clásica. Sí. Vamos, pero, o sea, es que, claro, me refería a continuación, porque no he acabado la frase, en el sentido conceptual de la película. Es que son dos películas que no se parecen en nada. Que cojan el mismo personaje o lo introduzcan por aquí y por allá, o que cojan a Discovery porque la misión de rescate va hacia allí, pero eso no quiere decir nada. Es la misma distancia que hay. La típica es 2001. La típica como cine es 2001. Entonces, claro. O sea, por eso estamos aquí hablando de 2001. Sí. De 2010. Claro. 2010 es que yo creo, vamos, conozco un montón de gente a la que le he preguntado y se me han quedado mirando como si estuviera medio loco. ¿Cómo que hay un 2010? Me pregunta. Si yo tuviera que recomendar a un TikToker de esos que comentabais al principio de Javier qué película vería, yo les diría, tú ves 2010 y si te gusta ves 2001. Claro. Para que entren. Sí, pero vamos a ver, por supuesto. Yo no la recuerdo, la he visto, pero no la recuerdo tanto como para emitir un juicio así. Bueno, ahí tenemos a Roy Seder, Helen Mirren, tal, o sea, quiero decir que yo incluso tuve la oportunidad de preguntarle a David Shire por qué utilizó música electrónica para 2010 en un festival de estos, sería en Úbeda o no sé dónde. En Málaga, ¿no? O en Málaga, no recuerdo en Córdoba, exactamente dónde. Y nada, el hombre me vino a contestar que, bueno, pues que le habían obligado un poco a trabajar con sintetizadores para ahorrar un poco de dinerillo y tal, porque la idea era hacer otra cosa diferente a 2001. Entonces, claro, diferente en el sentido de no utilizar música sinfónica o música clásica y emplear la Siaba Zaratustra. Está ahí, pero con sintetizadores también, suena de una forma muy rara. Es una película, yo la veo pues como lo que estamos comentando, ¿no? Una película comercial, muy hija de su tiempo, pero claro, es una película que y lo que decimos, que ganó 4 Oscars cuando en 2001 solamente ganó 1 a los efectos especiales. Bueno, pero es que estas cosas, Paco, ya sabes tú, que Hitchcock, Kubrick han sido perjudicados en los Oscars, claro. Pero menos el Oscar que tenemos aquí, los Oscars otros hay que dejarlo. Oscar que decías tú, mi alumno y tal, eso alguna vez lo hemos comentado en algún programa y Paco lo sabe, te estoy hablando de hace más de 10 años y era un grupo bastante bueno. De chavales que andan terminando las carreras y en fin, gente con mucho fuste. No recuerdo ya por qué, pero bueno, les puse la de Harrison, El Fugitivo.
El Fugitivo de Harrison Una Ford. película que a mí me encanta. La Sí, sí, mejor sí. película de acción. A mí me parece una película estupenda y divertidísima, pero está, o sea, a ellos no es que les pareciera, era la mejor película que habían visto, la mejor película que habían visto. Y lo cierto es que era verdad. O sea, que es que luego yo lo pienso, claro, es que no están acostumbrados a ver cine con cierto, o sea, de hace más años que el Fugitivo, que ya para ellos era una película vieja, y entonces, claro, se quedaron acojonados. Una película, pues eso, o sea, tú imagínate eso hace 15 años, pues ahora, como les pongas 2001, ni a esos que eran los buenos, es decir, todavía es lo que tú dices, hay que poner el 2010 y luego, si te gusta, ve el origen 2001 con tiempo y paciencia, porque si no, no... Bueno, de todas formas, yo creo que bueno, eso deriva también de una cuestión educativa, cultural. Sí, Yo es que sí. ahí soy muy partidario de introducir, ya hace décadas, me parece una auténtica locura que no haya una asignatura equivalente a lengua y literatura, pero con lenguaje audiovisual. Absolutamente, es decir, el eso es personal mi no lucha. tiene ni idea, no, claro, pero no puede ser que en pleno 2025 se habla de la era de la información desde que entramos en la década de los 90. No me parece de recibo que personal, pues bueno, a no ser que haya muchos intereses creados, pues no sepa nada de la historia de su propia cultura cinematográfica. Nadie conoce aquí a Buñuel, Berlanga, Si no saben Saura. quién es Ya no te Felipe hablo González, Claro. le estás diciendo tú que te hablen de esa. Claro, Pero es no, que no me acuerdo, no me acuerdo Ya, pero quiero decirte que siempre puede haber una persona que a lo mejor o dos o tres en un aula de 20 o 30 personas, pues se interese al final por lengua y literatura y acabe filólogo. Pues claro, si no tienes ni siquiera la asignatura de lenguaje audiovisual, pues hombre, Sí, es que pero no eres ni no me selectivo. acuerdo quién decía, No puedes. quién decía el otro día, era un director de cine que daba clases en la uni y decía, oye, yo tengo clases donde la gente no sabe quién es, lo que dices tú, Buñuel, no ven películas. no O sea, ven películas. No ven están películas. estudiando cine y no ven películas. Vamos a ver, yo tuve una antigua alumna que vino a verme al despacho, tal, con el tiempo. ¿Y qué hiciste? No, que hice eso, comunicación audiovisual, no sé qué. Y tenía el calendario de los For Musical en la mesa y estaba Casablanca. O no sé si estaba, pero bueno, digo, bueno, esta no la habrás visto. Ah, sí, esa sí me suena. Digo, pero la has visto terminando la carrera, ¿eh? Y dice, no, pero se ha comentado algo, no me acuerdo qué. Y yo, a ver, como ejemplo, decir, yo no te quiero decir que todos los que estudian cultura audiovisual tienen que ver Casablanca, pero hombre, sí, conocerla, no solamente porque hayas estudiado y dices, sí, la vi, es como cuando, eso, si estudias literatura en el instituto y te dice, y Joan Mené escribió Volverá a Región y no sé cuánto, pero si no la lees, si no tienes un poquito de acceso, ponte algo, no puedes darle ninguna oportunidad. Entonces, algo yo así. creo que ya lo comentamos en algún programa de estos. Recuerdo, no recuerdo el director, no sé si era J. Bayona o un director de estos jóvenes de ahora, que había ido a un aula de estas que estaban los universitarios que estaban estudiando cine y tal, para directores de cine y tal, y les preguntó que cuántas películas, qué películas habían visto, qué tal, y que decían que ellos las películas las veían en el móvil y a por dos. Entonces decía, ¿y tú eres el que quieres dirigir una película y estás viendo una película en el móvil? Y por dos, estamos hablando aquí de que Oscar había visto 2001 en blanco y negro y en la tele, pues tú imagínate, pues esta gente... Pero, ¿y sabes lo malo o el coraje que me da? Es que cuando se le da una oportunidad, o sea, cuando los chavales, ¿verdad?, se la pone y entran, porque, hombre, si la película es buena, entran y la ven, eso, se quedan fascinados. Y otra que te conté, Paco, que les puse esa sí a los de teatro para que vieran cómo era el teatro y tal, Shakespeare in Love. Bueno, la llantina final, pero una cosa alucinante, o sea, que es que una vez que entran en la película se conmueven muchísimo porque no están acostumbrados. Entonces, oye, dice, es que es lo que dice Frederic, es una pena que no se tenga el acceso al conocimiento cinematográfico que hay con la facilidad que hay ahora, ¿sabes? Porque ya te digo, Y ya no solo eso, Javier, sino es que no hay capacidad de selección crítica. Claro. Es decir, puedes tener 40 estar abonado a 40 Y ves plataformas y tal, basura. pero no saben qué ver, ni por dónde tirar, ni qué hacer. No, ya no solamente por una cuestión de conocimiento y divulgación, sino simplemente de capacidad crítica y de selección. Yo quitando lo de la 2, lo de los clásicos de la 2, que de repente dices, ahora está, la semana pasada dieron El Padrino, ahora van a dar El Padrino 2, el otro día dieron Centauros del Desierto, y pues, es un...
una ventanita por la que, pero que esa, y lo que digo, esa gente, una película, es del año 80, ¡puf! Y ya. Sí. Es en blanco y negro. Es blanco y negro. A ver quién ve películas en blanco y negro. No, sin embargo, fijaos que sí que proliferan en multisalas de estas, tipo, bueno, no quiero hacer publicidad aquí de Kinépolis y compañía, pero cada vez hay más sesiones en versión original subtitulada, incluso con Cineclub, para luego comentar la película y tal, y te recuperan clásicos. No Y quiero, me choca no quiero porque, ser malo, no no sé, quiero ser malo, pero a lo mejor lo de que hay más películas en versión original subtitulada es porque tenemos muchos extranjeros turistas aquí que vienen y entran al cine. Ahí está mi... No, bueno, yo te puedo, No, te puedo decir, Paco, que los turistas a Kinépolis, por lo menos en Valencia, que está bastante apartada de la ciudad y tal, hombre, algún Erasmus sí que he detectado por la sala cuando voy a ver los estrenos en versión original subtitulada, pero somos poca gente y me da la impresión de que eso no es rentable. Sin embargo, va a más, porque cada vez me ponen más películas en versión original y es algo que me... La maldad de Paco, pero en Bilbao, donde se ven las pelis en versión original subtitulada, son los Golem, y yo bajo la media de edad del público de los Golem cuando dan películas clásicas, y cuando dan películas modernas son todos Erasmus, que las van a ver porque van a ver la última de Marvel en inglés. No, a ver, pero eso te digo, es que depende también del emplazamiento. Si está en la ciudad, a ver, las películas en versión original subtitulada, en Valencia capital hay unas salas determinadas en donde se ven y todo lo que ofrecen es subtitulado. Para ir a Kinépolis te tienes que desplazar, o vienes alguien que ya vive en Valencia y conoce dónde está ubicado esto, porque está en las afueras, no hay transporte público para llegar, no hay un acceso fácil. Entonces, bueno, yo me he encontrado ahí a gente como Daniel Monzón, que vive por esta zona, directores, gente que va a ver pues, las películas en su versión original. Es decir, claro, eso no quita que a lo mejor pues, te entre ahí alguien pues, que sea turista o extranjero o que sea un Erasmus. Lo mismo me pasa con los conciertos. En los abonos de concierto, pues a veces, si el programa es muy alemán y están tocando a Mahler y Beethoven, pues me doy cuenta de que hay una afluencia de público más extranjera de lo habitual, ¿no? Y además se emocionan cuando llega el turno de tocar a Mahler o a Beethoven y se ponen a dirigir y tal. Esto en el cine yo lo veo más complicado porque está fuera, ¿no? El caso de esto es un tanto diferente. Además, también en la misma ciudad, ¿no? Está la experiencia en los ADC Park con la tienda esta que hay en Valencia con Juan Ángel de Rosbat, que también tiene su cineclub y que tiene sus seguidores y son películas también en versión original. Bueno, yo creo que son iniciativas. Lo que pasa es que claro, eso ha proliferado, tiene un exitazo tremendo y hay sesiones los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y hay en versión original y en versión subtitulada. O sea, versión original y en versión doblada. Y la versión doblada tiene más tirón que la versión subtitulada, pero bueno, es Hombre, claro. O sea que, bueno, oye, lo que estoy viendo yo es que la hora se nos ha ido, no sé al final con todos los parones que hemos tenido, como ahora hemos quedado, pero ya me está diciendo Unai que mañana hay que trabajar. O sea que algunos, como Javier, creo que tienen fiesta mañana, pero a otros no. Entonces, pues poco nada. Afortunados, ¿no? De las 5 comunidades que hay con fiesta mañana. Si queréis comentar alguna cosa así para cerrar, pues vamos cerrando. Además, para cerrar querías poner el tráiler de 2010, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, la forma de... Aparte de dar las gracias a vosotros por la participación y a Unai por la paciencia de estar ahí peleando con unos y con otros, pues eso, gracias a ti, Óscar, a Frederic, a Javier, a Unai, por supuesto. Y pues para terminar, habíamos pensado poner el tráiler de 2010 porque está doblado, o sea, creo que está con subtítulos y se puede ver y es una forma de acercarnos a ese universo y a ver si os animamos a que, si habéis visto 2001, veáis el 2010, que es mucho más asequible y fácil de ver y que también está en Movistar Plus y en Apple TV. Así es que, por mi parte, gracias por vuestra colaboración y a los demás, pues nos vemos en un mes o una cosa así. Gracias. Chao, chao. Dios, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta la vista.
¿Cómo convencerás a tu gobierno para que permita a los americanos participar en el vuelo espacial? Nosotros llegaremos primero si tú consigues hacer que esto funcione. Quintus Trailers. Visita mi canal. Voy a ir en ese vuelo. ¿A qué distancia está Júpiter? Muy lejos. Mamá ha dicho que estarás durmiendo todo el tiempo. Te morirás. Doctor Floyd, el doctor Orloff ha captado unos extraños datos procedentes de Europa. Que Max baje con la nave auxiliar. No haga eso. ¿Por qué no? Envíe la nave auxiliar, pero sin tripulación. Esto es pastel comido. Se dice pan comido. Pan comido. Si estos datos son correctos, ahí abajo hay algo. En efecto, es materia orgánica. Había vida. ¿Ha visto movimiento? Sí. ¡Increíble! Quintus Trailers. Visita mi canal. Escuche. Tenemos que salir de aquí. No puedo ordenar la salida sin una razón. No hay tiempo. No hay tiempo para razonar. ¡No lo encuentro! ¿Están tomando una decisión acertada? Creo que deberíamos parar. Va a suceder algo. ¿Qué? Algo maravilloso.